Bueno, la raíz de x ya la hicimos por definición. Pero supónganse que les digo, derívenme la función raíz novena de x. ¿Sí? Por decir algo. O, bueno, sí, raíz novena de x. Entonces hasta ahora no sabemos derivarla. Podríamos intentar con la definición a ver si nos sale, usando alguna propiedad de las raíces. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es una formulita que nos va a permitir derivar esta función sabiendo derivar su inversa. Nosotros sabemos que la inversa de esta función, si quieren la f a la menos 1 de i, es i a la novena. ¿Sí? O sea, elevar a la novena es la función inversa de tomar la raíz novena de x. Entonces, y esta, la inversa, sí la sabemos derivar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, usando regla de la cadena, cómo, conociendo la derivada de una función, también podemos derivar su función inversa. Entonces, vamos a escribir derivada de la función inversa. Entonces, supongamos que f es una función invertible, o sea que tiene inversa en algo. Vamos a poner entonces biyectiva en algún lado, o sea, aunque sea restringiendo el dominio, lo que sea, no importa en este momento. Lo que importa es, bueno, asumimos que tiene inversa. Con inversa, f a la menos 1. O sea, recapitulemos qué significa eso, que f a la menos 1 de i me da x, siempre, sí y solo sí, que f me mande x ahí. ¿Sí? Esa es la definición de función inversa. Acuérdense que la función inversa me da vuelta al sentido de las flechas cuando lo hacíamos con diagrama de Venn. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Esto lo vamos a usar, traten de memorizarlo. ¿Qué pasa cuando componemos una función con su inversa? ¿Qué me da como resultado? ¿Qué pasa si yo hago f a la menos 1 compuesta con f y le evalúo en un x? ¿Qué me tiene que dar eso? Bien, Lautaro dice el argumento. Perfecto. O sea, si yo acá pongo x, el resultado de esto me tiene que dar x. ¿Sí? Si yo acá pongo z, me tiene que dar z, y si yo pongo coseno de t cuadrado, me tiene que dar coseno de t cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Componer una función con su inversa me devuelve siempre el argumento. ¿Sí? Es la función identidad, si quieren. ¿Por qué? Bueno, nada, usemos la definición. F a la menos 1. Cerito f es lo mismo que f a la menos 1 de f de x, ¿sí? Aplico primero f, después aplico f a la menos 1. Pero, si f de x es y, tengo f a la menos 1 de y, pero f a la menos 1 de y me da x. ¿Sí? Por definición de inversa. ¿Tá? Entonces acuérdense que la composición de una función con su inversa me da la función identidad. ¿Sí? Siempre. Entonces, la pregunta ahora es cómo derivamos la función inversa en caso de ser derivable, obviamente. En caso de ser derivable. O diferenciable. Bueno, entonces vamos a partir de esta formulita que acabo de escribir recién, de esta igualdad, que f a la menos 1, con cerito f compuesta con f en x, me da x. Y lo que voy a hacer con esa formulita es derivar ambos miembros, y como en el miembro izquierdo tenemos una composición, vamos a usar la derivada de la composición que se llama, ¿cómo se llama? Vena, dice Diego, cadena, la regla de la cadena. Exactamente. ¿Sí? Entonces, derivamos
ambos miembros y usamos la regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos da? Entonces, en el miembro izquierdo tenemos la derivada de una composición, ¿sí? Entonces, f a la menos 1, cerito f. Así que dijimos que la regla de la cadena nos dice que si derivamos eso, la derivada es el producto de las derivadas. Acá un poco de cuidado con el menos 1, el prima, para que no se confunda. Entonces me queda el producto de la primera, que es f a la menos 1, de la derivada de la primera, perdón, lo escribo así, f a la menos 1 prima, por la derivada de la otra, de la f, ¿sí? Y ahora con cuidado dónde evalúo cada una, ¿sí? Entonces, acá podemos mirarlo. La f está evaluada en x. Y la f a la menos 1 está evaluada en f de x. Entonces me queda así. ¿Está? Entonces f a la menos 1 prima evaluada en f de x por f prima en x. Esa es la derivada del miembro izquierdo. Y si derivo en mi miembro derecho, tenemos la derivada de x. Y la derivada de x me da 1, dice Vera. Muy bien. La derivada de x, la derivada de la función de identidad, es 1. Entonces, fíjense que acá puedo despejar f a la menos 1 prima. ¿Sí? ¿Cómo? Paso dividiendo f' en x, siempre y cuando sea este número f' en x sea distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, f a la menos 1 prima evaluada en f de x me da 1 sobre f de x, perdón, sobre f' de x, paso dividiendo este factor f' de x, para lo cual tengo que pedir, entonces debemos pedir que f' de x sea distinto de 0. Bueno, y ahí ya está. Ahora acuérdense que si yo quiero f de x, hago acá un diagramita. La f me manda x ahí. Y la f a la menos 1 me devuelve el i al x, ¿sí? Por eso es que la composición siempre me devuelve el argumento. ¿Está bien? Entonces la f me manda x ahí, la f a la menos 1 me manda i a x. Entonces, ahora en lo que sigue, pero solamente para facilitar la notación, donde tengo f de x voy a poner i. ¿Sí? Y donde tengo x, voy a poner f a la menos 1 de i. Eso es solamente por una cuestión de notación. Entonces, a lo que llegamos es que, o sea que, si f es biyectiva, o sea, tiene inversa, y derivable en x, con f' de x distinto de 0, eso me sale de lo que nos acabamos de dar cuenta, entonces, la f a la menos 1 sale que es derivable en el punto i dado por f de x y vale que la f a la menos 1 prima en i, entonces ahora estoy copiando esto a lo que llegamos recién, es 1 sobre f prima en f a la menos 1 de i. Esta formulita puede parecer un poco confusa, hay como demasiadas f a la menos 1, qué sé yo. Pero fíjense que esencialmente lo que me dice es, bueno, para calcular la derivada de la función inversa, f a la menos 1, solamente necesitas conocer la derivada de la función f. ¿Sí? Y después evaluarla donde haga falta. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde se evalúan las cosas? Y bueno, fíjense,
Si la f me manda x en y, la f a la menos 1 me manda y en x. Por eso es que siempre que tenga que evaluar la f a la menos 1, lo pongo en y. Y ya su derivada también en y. O sea, si la f va de a en b, si la f va de a del conjunto a en el conjunto b, entonces la f a la menos 1 va del conjunto b en el conjunto a. Entonces, ¿en dónde la puedo evaluar a la f a la menos 1? Y bueno, en elementos de b. Por eso es que lo escribo así. Entonces, tomo este i, lo tomo en b, en el dominio de la f a la menos 1. Y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, sí, obviamente vamos a hacer un ejemplo, porque si no, esto es medio complicado. Entonces, supónganse que... Voy a dejar esta formulita ahí para usarla. Entonces, ejemplo, calcular la derivada de g de x, y voy a usar el ejemplo de recién, raíz novena de x. No el ejemplo, sino la función que les di para introducir. ¿Sí? Raíz novena de x, que es lo mismo que x a la 1 noveno, ¿sí? Vamos a ver con este ejemplo que se va a generalizar la formulita que tenemos hasta ahora con exponentes enteros, ¿sí? O sea, que vamos a poder bajar el exponente como factor y restarle 1 al exponente. Pero bueno, no lo sabemos, tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a pensar esta función g como la inversa de una función f que ya sabemos derivar. Y esa función f que ya sabemos derivar es x a la novena, ¿sí? Entonces, pensemos en la función f de x a la novena, que ya sabemos derivar. De hecho, f', ¿cuánto me da? Es derivable en todo R, es polinomial, y la derivada es... Bien, dice Diego, es 9 por x a la octava. Perfecto. Baja el 9 como un factor por x y le resto 1 al exponente. 9 por x a la octava. Entonces, esa ya sabemos derivar. Que tiene como inversa a f a la menos 1, y ahora déjenme que lo ponga con i, f a la menos 1 de i, raíz novena de i. ¿Sí? O sea que fíjense que la f a la menos 1 es lo mismo que la g que me piden derivar. ¿Estamos de acuerdo que la inversa de f de x a la novena es raíz novena de i? A ver, fíjense, la x a la novena va de r en r, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale, si alguno tiene ahí calculadora a mano, 2 a la novena? ¿Sí? La f. 2 a la 9, ¿cuánto es? Un número muy grande, ¿no? Bueno, pero no importa, pongo 2 a la 9. Si no, no me va a entrar ahí tampoco. ¿Sí? ¿512? Ah, sí, 2 a la 5, no es tan grande. Sí, 2 a la 5, 32, 2 a la... 512, perfecto. A ver, voy a escribirlo. 512. Bueno, la f a la menos 1 me manda 512 al 2. Entonces, ¿cómo hago para que me mande el 512 al 2? Y bueno, le tengo que tomar la raíz novena. Raíz novena de 512 me da 2. Entonces, una función es la inversa del otro. Y si hago la composición entre las dos, me da la identidad. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a derivar f a la menos 1 de i.
Y sabiendo que f a la menos 1 es lo mismo que la g que me pidieron. ¿Sí? No confundamos porque entiendo que se presta a confusión los argumentos de las funciones, ¿no? Si es x, si es y. Pero ustedes piensen que el argumento que le ponen a la función es una cosa muda, ¿no? O sea, acá tienen y, pero podrían tener cualquier otra letra. Podrían tener z, podrían tener t, podrían tener u, podrían tener un 2 y lo evalúan en 2 y así, ¿ok? Entonces no importa que esté la i. Esa i perfectamente podría ser una x, siempre que pongo x a la izquierda o pongo x a la derecha, ¿ok? Entonces, la x a la novena la sabemos derivar y tiene como inversa f a la menos 1 de i, raíz novena de i, ¿sí? Pero la fórmula que vimos recién nos dice que, entonces la vamos a copiar de vuelta, nos dice que f a la menos 1' en i es 1 sobre f' en f a la menos 1 de i. O sea, f' dijimos que es 9, f' en x es 9 por x a la octava. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen otra cosa acá, si le ponen t, va a ser 9 por t a la octava. Y si le ponen como entrada f a la menos 1 de i, va a ser 9 por f a la menos 1 de i a la octava. Pero ¿quién es f a la menos 1 de i? Es la raíz novena de i. Entonces me queda 1 sobre 9 por raíz novena de i a la octava. ¿Estamos? Y esto es lo mismo que 1 sobre 9 por i a la 8 novenos. Con lo cual ya está. Sí, Vera. ¿Desde qué parte? Ah, bueno. ¿En qué momento? Bueno, voy a recapitular la idea porque entiendo que esto es medio complicado. Pero complicado sobre todo, porque, como dije, por el tema de los nombres de las variables. ¿Sí? Nos dicen calcular la derivada de la función raíz novena de x. Bueno, entonces digo, bueno, no sabemos todavía una fórmula para calcular la derivada de una función con x con exponente racional. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es calcular la derivada de su inversa. ¿Sí? Porque la inversa, la función inversa de raíz novena de x es elevar a la novena. ¿Sí? Entonces, me defino una función f de x que es x a la novena y que sabemos derivar. La inversa de x a la novena es justamente la función que nos pidieron, la g. ¿Sí? Es la inversa de x a la novena es raíz novena de x. ¿Sí? Acá lo escribo con i para no confundir. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que vimos hace un ratito es una fórmula para calcular la derivada de la función inversa usando la derivada de f. Entonces la copio. F a la menos 1' de i es 1 sobre f' en f a la menos 1 de i. ¿Sí? Y hasta ahí copié la fórmula. Y ahora empiezo a reemplazar. Entonces, f' en algo es elevar ese algo a la octava y multiplicarlo por 9. Entonces, este algo ahora es f a la menos 1 de i, lo elevo a la octava y lo multiplico por 9. Y me queda eso. Y ahora reemplazo f a la menos 1 de i por su expresión, digamos. Yo sé que la f a la menos 1 agarra un i y me lo manda a la raíz novena de i. Entonces pongo eso. Entonces me queda 9 por raíz novena de i y todo eso a la octava. Y esto es lo mismo, acuérdense, potencia fraccionaria, es lo mismo que escribir
1 sobre 9 por i a la 8 novena. ¿Sí? Y ahí ya estamos prácticamente. ¿Sí? O sea, por lo tanto, a ver, por lo tanto, tonto puse, por lo tanto, notando que G, la G que puse en el ejercicio, es lo mismo que la f a la menos 1, tenemos que G' en X es 1 sobre 9 por X a la 8 novenos. ¿Sí? Porque fíjense, la f a la menos 1 es igual a la g porque si bien están escritas con una variable independiente distinta en cuanto a letra, hacen lo mismo. Ustedes le dan una entrada y a esa entrada le calculan la raíz novena, la f a la menos 1. Y la g hace lo mismo. Le dan una entrada y le calculan la raíz novena. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, la derivada de la f a la menos 1 va a ser lo mismo que la derivada de la g. Si cambio el nombre de la letra, no importa. Entonces, fíjense, este es el resultado que obtuvimos, que lo puedo escribir, si quieren, como 1 noveno por x a la menos 8 novenos. Entonces, fíjense que en este caso sigue valiendo la formulita que teníamos para derivar exponentes enteros hasta ahora. ¿Cómo derivo x a la 1 noveno? Bajo el 1 noveno como un factor y le resto 1 al exponente que tenía. 1 noveno menos 1, que es lo mismo que 9 novenos, me queda menos 8 novenos. ¿Sí? Fíjense que esa es precisamente la derivada de la función raíz novena de x. ¿Sí? Entonces, la observación que hacemos como conclusión, digamos, de este ejercicio, es que la regla que si f de x es x a la n, vamos a poner la regla que afirma que si f de x es x a la n, entonces, ahí te leo, Diego, entonces f' de x la puedo obtener como n por x a la n menos 1, se generaliza para n un número racional. O sea, de la forma p sobre q. O sea, n p sobre q con p y q números enteros, q distinto de 0.